Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Alfaro García y estamos estudiando una de las maestrías más y ahora en Derecho Procesal Penal. Y estamos hablando sobre la materia de fundamentación en los derechos humanos. Y en esta ocasión hablaremos del tema la prueba ilícita. Vamos a analizar en este mensaje o en esta clase, vamos a analizar qué es la prueba ilícita. ¿En qué se fundamenta la prueba ilícita? ¿Cómo se obtiene la prueba ilícita? Vamos a hablar sobre algún manual sobre derechos humanos y pruebas en el proceso penal. Vamos a hablar también acerca de las reglas sobre la prueba o sobre el principio de exclusión de la prueba. ¿Cómo se puede excluirse la prueba por obtenerse de manera inadecuada? ¿Qué dice nuestro más alto tribunal? ¿Qué dice el precedente sobre una exclusión de pruebas obtenido mediante violación a derechos humanos o mediante obtención de esta prueba de manera inadecuada? Vamos a estudiar en esta ocasión entonces sobre la prueba ilícita y sobre algunos fundamentos sobre los cuales descansa esta prueba de varias perspectivas comparativas que se hará en este momento. Muy bien, ¿qué es la prueba ilícita? Vamos a empezar. ¿Qué es la prueba ilícita? La prueba ilícita es aquella que se obtiene a través, por violaciones a derechos humanos, contrario a los derechos humanos o violando derechos humanos de los imputados, obteniéndola de manera inadecuada, sin respetar las formalidades del debido proceso. Son las formas en que se cometen o que se obtienen las pruebas que son llevadas o son pretendidas llevadas a un juicio oral o penal. Entonces, ¿cómo se obtienen o cuáles son las maneras más comunes de obtener una prueba? Y esta se convierte ilícita. Bueno, pues sabemos que la policía o fiscalía del Ministerio Público siempre obtienen pruebas, como era en el inquisitivo, a través de la tortura, ingresos a domicilios sin autorización judicial, intervención de llamadas telefónicas o de comunicaciones privadas, interrogatorios bajo coacción, bajo amenazas, bajo presión, sin la presencia del abogado, defensor, del imputado. En fin, son muchas las maneras, pero las más comunes son estas en las cuales se obtienen pruebas ilícitas, pruebas de manera inadecuadas, y se pretenden incorporar al juicio, pero debe de invalidarse o anularse y quedar excluidas. ¿Excluidas por qué? Porque fueron obtenidas de manera ilegal. Violan nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, violan los derechos humanos de los imputados, violan el debido proceso y por eso esas pruebas deben ser excluidas. Muy bien, estas pruebas o estos principios de comparación que hablamos en el manual sobre derechos humanos y pruebas en el proceso penal, en esta lectura o en las reglas de la exclusión de las pruebas, pues se basa o se fundamenta en cinco fundamentos, válgase la redundancia, y entre ellos está la disuasión, la integridad, el respeto a los derechos humanos, el procedimiento penal, pero bueno, son varios los fundamentos sobre los cuales descansa estas reglas de exclusión de la prueba. Y el que me llama la atención es el fundamento de la integridad del juez, que el juez debe ser honesto, íntegro, debe ser imparcial, tener una buena reputación, y eso llevaría como consecuencia de que si el juzgador en un juicio oral se percata de que la fiscalía, la parte acusadora, pretende incorporar al juicio una prueba que fue obtenida de manera ilícita, de manera ilegal o de manera inadecuada, el juez, siendo imparcial y honesto e íntegro, debe de excluir esa prueba. De lo contrario, se convertiría en cómplice de esa mala actuación de parte de la policía o de parte de la fiscalía que obtiene esa prueba indebida. Y entonces el juez no debe de permitir que pase esa prueba al juicio oral, ni debe valorarla, debe de excluirla para que no se convierta en cómplice. Muy bien, ¿cuáles son las causas por las cuales entonces, o razones por las cuales se puede obtener
o excluir una prueba de manera inadecuada? Bueno, las causas es que las consecuencias más bien serían que el culpable pues quede impune, sea declarado inocente, porque esas pruebas son indebidas o son declaradas nulas o ilícitas, y entonces el presunto culpable pues queda inocente o la conducta queda impune, que no se incorpore la prueba al juicio. Es otro de las razones o consecuencias por el cual no podría pasar una prueba ilícita. Traería grandes consecuencias, porque ya no tendríamos un trabajo limpio y ya no haríamos justicia a la víctima, o ya no se castigaría al culpable realmente. ¿Por qué? Porque tendrían que excluirse dichas pruebas del juicio oral. Y entonces, ¿cuál sería el mensaje que se lanzaría en este tipo de juicios para que no se vuelva a cometer? Pues es eso, que la Fiscalía para las siguientes tenga más cuidado. No incorporar pruebas ilícitas, no obtener pruebas de manera inadecuadas, que respete el debido proceso, que respete los derechos humanos de los imputados, que las pruebas las obtenga correctamente, mandarle un mensaje de que no lo vuelva a cometer, porque se sabe que su mal actuar trae como consecuencia de que su prueba no pase al juicio, o que su prueba sea excluida del juicio, y como consecuencia se le cae su investigación, se le cae su carpeta, porque muchas veces están fundadas sobre pruebas que son obtenidas con violación a derechos humanos de los imputados, o son obtenidas de manera inadecuadas, que no respetan las formalidades del procedimiento. Muy bien. Estamos hablando entonces sobre la prueba ilícita, y ahora pues vamos a estudiar también sobre un precedente práctico, como el Tribunal Colegiado del Primer Circuito, el noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito, ha resuelto un caso práctico, el amparo directo 454-2014, bajo el precedente 25-726. Una prueba ilícita, y vamos a contestar la siguiente interrogante conforme a este estudio, a este análisis práctico sobre esta ejecutoria de amparo directo. El hecho de que la declaración ministerial del inculpado o su reconocimiento por la víctima a través de la Cámara Gesell se declaren nulos por haberse obtenido sin la asistencia del abogado defensor, no implica que las pruebas desahogadas en el proceso, independientes y sin ninguna conexión con aquellas diligencias que existen en el proceso, estas no deben excluirse por no tener relación con ellas. Entonces se viola realmente el principio de exclusión de las pruebas. Este planteamiento, este cuestionamiento lo vamos a resolver en esta ejecutoria. Resulta que en este caso de amparo directo se cometió un robo agravado, un robo. Y entonces el primer juez de primer grado, juez penal, el tribunal de alzada, pues ambos confirman la sentencia de culpabilidad, de que sí es culpable, de que sí se acreditan los elementos del delito de robo que cometió esta persona, y entonces lo sentencian. Entonces acuden a un amparo directo contra esa sentencia de segunda instancia, y el tribunal colegiado resuelve que está bien que lo hayan sentenciado, que sí es declarado culpable, que hay suficientes elementos de pruebas para culparlo y sentenciarlo, y que sí se acreditan, independientemente de que en los agravios o en los conceptos de violación que hace valer el quejoso, el recurrente del amparo, aduce o manifiesta que se violaron las reglas de exclusión de la prueba. Es decir, que su confesión no debe ser tomada en cuenta, que es ilegal, que es una prueba ilícita, porque lo obtuvieron de manera inadecuada, y que además el reconocimiento de la víctima fue obtenida de manera indebida, y que en ese reconocimiento de la Cámara Gesell
no estuvo presente su abogado defensor. Entonces, dice el recurrente de que con esas pruebas, como son ilícitas y violan los derechos humanos, entonces no debiera tomársela en cuenta. Y la sentencia, por lo consiguiente, es violatoria a sus derechos humanos y es inconstitucional porque están tomando en cuenta su declaración que es indebida y están tomando en cuenta un reconocimiento de la víctima sin su defensor. Y por eso dice que debe de anularse la sentencia. Sin embargo, el Tribunal Colegiado resuelve de que no es así. Ya la primera sala de la Suprema Corte había resuelto de que esas pruebas se van a excluir, pero eso no quiere decir que se desbarate todo el proceso. No quiere decir que excluyendo la confesión del quejoso y el reconocimiento de la cámara quesil de la víctima, con eso automáticamente se repone el procedimiento o se desbarata todo el esquema probatorio en su contra. No, solamente se dejan de valorar esas pruebas de la confesión, se excluye. También se excluye el reconocimiento de la cámara quesil porque son indebidas, pero esta no tiene relación con las demás pruebas. En la ampliación de declaración de la víctima y de testigos y todo el caudal probatorio demuestran que él cometió el robo y por lo tanto es culpable. Aún excluyendo la confesión y aún excluyendo el reconocimiento de la víctima bajo la cámara quesil, aún así hay elementos que no tienen relación con estas, que son autónomas, son independientes y que no afectan las demás pruebas. Por eso, el Tribunal Colegiado hizo bien, siguiendo este análisis y contestando la interrogante, pues es correcto, es positivo de la cuestión de que se anulan las pruebas o se excluyen las pruebas de la confesión y del reconocimiento de la cámara quesil, pero subsisten las otras que no tienen relación con esta porque son autónomas, son independientes y no se violan las reglas de la debida exclusión de la prueba. No se viola ahí en ningún derecho humano, no se está violando ningún derecho humano del quejoso, tal y como ya lo ha resuelto la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien, hemos llegado al final de esta intervención y no sin antes decirle que esta información obtenida del Manual sobre Derechos Humanos y Pruebas en el Proceso Penal de Alan Grimaldo del 2021 y también de Pablo Robati de la página de la 1 a la 45 y también sobre la lectura de las reglas sobre la prueba, sobre la exclusión del principio de la prueba, el principio de exclusión de la prueba, de Alan Grimaldo, 2021 dijimos, y de Pablo Robati sobre el Manual sobre Derechos Humanos y Pruebas en el Proceso Penal, de la página de la 1 a la 45. También estudiamos y sacamos la información del precedente 25726, relativo al amparo directo 454-2014, resuelto por el noveno Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito. Como dijimos, denominado bajo el rubro prueba ilícita. Muy bien, me despido de ustedes, nos vemos para la próxima. Muy buenas tardes.